Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Seguimos analizando a las 24 selecciones de esta Eurocopa de Alemania, que va a ser espectacular. Y hoy le toca el turno a Dinamarca. Ya sabéis que vais a tener 24 vídeos, uno por cada selección de esta Eurocopa. Dinamarca. Un equipo atrevido, un equipo valiente, un equipo que la verdad que decepcionó bastante en la última Copa del Mundo. Una selección danesa dirigida por este hombre, que vamos a ver aquí, por Kasper Hjulmand, y que tiene, yo creo que un cambio generacional que no está siendo fácil, pero que mantiene, por ejemplo, a un jugador como Eriksen en un buen momento de forma, que mantiene a jugadores que están saliendo de verdad, mostrando un buen nivel, como por ejemplo Højlund en el Manchester United, que está recuperando un buen Dolberg en el Anderlecht, que tiene una serie de jugadores en el centro de la defensa muy interesantes, como Christensen, Kjaer, veremos cómo está. En fin, un equipo con este hombre, con Hjulmand, que vamos a analizar en profundidad, porque hay mucho que comentar de esta selección danesa. La dinamita danesa, difícil pensar que va a recuperar el nivel que tuvo en los años 80, pero en cualquier caso un equipo siempre complicado. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Dinamarca, aquí tenemos un dibujo de del equipo danés contra Suiza. Dinamarca, es verdad que está alternando defensa de 3 con defensa de 4, pero yo creo que le vamos a ver mucho más con defensa de 3 centrales. Aquí tenemos a Andersen, aquí a Vestergaard, con Christiansen y con Maele. Luego voy a hacer bastante hincapié en los carrileros de la selección danesa de Hjulmand. Y luego, por supuesto, muy importante Eriksen, y muy importante Delaney, y muy importante también lo que puede aportar Højbjerg. Y dos puntas. Un equipo que se maneja bastante bien en esta forma de jugar. Aquí tenemos los tres centrales habituales, Kjaer, Andersen y Vestergaard. Vamos a ver cómo llega Kjaer al torneo. Y luego un equipo bastante valiente por los costados, ya digo. Un equipo que suele plantar los laterales en muchos momentos bastante arriba y con varios jugadores claves que vamos a ir analizando. Uno de ellos, por supuesto, es este hombre Eriksen, que veremos. Yo espero que Eriksen tenga un buen torneo después de lo que le pasó en aquel partido contra Finlandia. Afortunadamente, totalmente recuperado. No tiene buen recuerdo de la última Eurocopa, evidentemente, Eriksen. Y vamos a ver si en esta se quita esa espina de esa última Eurocopa Eriksen. Pero bueno, jugadores interesantes que vamos a ir hablando de todos ellos, porque hay mucho que comentar, y como siempre hacemos, amigos de Mundo Maldini, vamos a ir viendo también algunos aspectos con las capturas que yo os pongo de Wisecout, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el 11, tenemos el campito donde vamos a armar nuestro 11 y vamos a ver a todos los jugadores que pueden estar con la selección danesa. A ver, es evidente que el portero mítico de los últimos tiempos, ya no solo él, sino su padre, es Schmeichel. Kasper Schmeichel, el portero, que yo creo que ahora mismo está encontrando un buen sustituto que podría incluso ser titular en Rono. Yo creo que Rono, la verdad, con sus últimas temporadas, yo creo que da la sensación de que puede ser el portero de la selección danesa. Entre Rono y Schmeichel va a estar, desde luego. Así que vamos a dejar a estos dos, luego ya compondremos el 11 definitivo. Vamos con los centrales. A ver, central derecho yo creo que veremos a Andersen del Crystal Palace. En teoría, en la defensa de 3, a mí me parece que es el central derecho de más nivel, Andersen, el que mejor le está funcionando a Hjulmand, que en los últimos partidos evidentemente ha jugado con esa defensa de 3 y con Andersen en la derecha. En el centro de la defensa yo creo que un Simon Kjaer, cuya temporada no ha sido ni mucho menos buena, ha tenido problemas de lesiones, pero es un jugador con bastante más experiencia. Y creo que puede aportar bastante. Y luego en la izquierda el jugador del Barça, Christensen, que como todos sabemos, Christensen en el Barça ha terminado jugando en el mediocentro, de forma bastante consolidada en el mediocentro, pero que la selección danesa es el central. Ojo, central por la izquierda o central por dentro si finalmente Christensen, Kjaer no está bien. Son las dos posibilidades. Lo vamos a ver aquí, como Christensen, lógicamente, le estamos viendo jugar en el centro de la defensa. A un Christensen que me parece un jugador bastante interesante, Christensen. Aquí lo tenemos a Christensen, aquí lo veis, en el eje de los tres centrales, un partido contra Eslovenia. Tenemos aquí veis a Christensen perfectamente, Vestergaard y Andersen. Aquí tenéis a los tres y luego, por supuesto,
con Maele, que en este caso está jugando en la izquierda. Yo quiero insistir bastante en el tema de Maele, porque luego vamos a hablar de él, si va a jugar en la derecha o en la izquierda, un lateral muy interesante el del Wolfsburgo, bastante ofensivo. Y luego aquí vais a verlo también en otra imagen más, con la defensa clara de 5 de Dinamarca, con Maele ahora sí que en la derecha, Christiansen en la izquierda, es decir, fue cambiando la posición con Andersen, Christensen y Vestergaard. Aquí no hubo ningún cambio. Andersen, Christensen, Vestergaard. Es decir, Christensen cuando juega con Dinamarca, no digo que no pueda probarle también en el mediocampo y que pueda jugar en el mediocampo como ha hecho en el Barça. Es una posibilidad. Xavi Hernández se lo ha demostrado que puede rendir ahí. Pero yo a Christensen le veo realmente bastante más claramente en el costado, o en el centro o en el costado izquierdo de los tres centrales. Eso sería en teoría lo lógico, ¿no? Vamos a seguir con la selección danesa, con más posibilidades. Pues, a ver, por ejemplo, Nelson puede ser otro central, por supuesto, también. O ya vemos que Vestergaard suele tener bastante peso, Vestergaard, y suele entrar bastante en el equipo, en el centro de la defensa, en cualquiera de las posiciones de los centrales, suele entrar bastante. Vamos con los laterales. Esto es muy interesante. A mí, Maele me gusta mucho en cualquiera de las dos bandas, el jugador del Wolfsburgo, con mucha proyección ofensiva. Le hemos visto en una imagen que habéis visto antes jugar por la izquierda, pero yo creo que por la derecha rinde bastante bien. Y luego veremos también por qué, porque tiene yo creo que un buen acomodo en el otro costado el técnico. Pero, por ejemplo, si vemos a Maele y cómo llega al ataque Maele permanentemente, bueno, pues aquí lo estamos viendo. Fijaos cómo llega desde atrás Maele hasta aquí, hasta llegar a la presión, ¿no? A una posición muy, muy de presión. Eso lo hace mucho Maele. Y luego atacar el espacio. Aquí lo vemos también en esta jugada, por ejemplo, una jugada con Yusuf Poulsen que va hacia atrás. Aquí está Højbjerg, que está desesperado porque no le pasan la pelota, porque le está trazando el desmarque, pero Maele sí que traza el desmarque, que llega desde prácticamente esta posición para llegar hasta este costado. Yo digo, un lateral bastante ofensivo Maele y siempre muy peligroso Maele. A mí me parece un jugador que puede hacer bastante daño en la selección danesa. Más detalles. Más detalles de Dinamarca. Bueno, para la banda izquierda, a mí me parece que el jugador del Bolonia, Christiansen, está funcionando bastante bien. Entonces, al tener a Christiansen en buen momento en el carril izquierdo, yo creo que Maele puede pasar perfectamente al carril derecho y jugar en esta posición. A mí me parece lo más razonable. También tenemos a Ba, el jugador del Benfica, que puede ser otra buena alternativa al lateral derecho, si Maele juega en la izquierda. Pero yo lo veo más complicado. Vamos con el mediocampo. En realidad es un 5-3-2 muy claro y hay jugadores para jugar en el medio. Por ejemplo, a mí me parece que Delaney es un jugador importante para este medio campo. Aquí lo tenemos, Delaney, que está jugando en el Anderlecht, que ese no es el único danés que está en el Anderlecht funcionando ahora. Delaney aquí y, por supuesto, Højbjerg, que en su día fue un jugador muy importante en aquel Tottenham de Mourinho y que es un jugador muy trabajador, que trabaja muy bien cerca de los centrales, que llega bien al ataque. A mí Højbjerg me parece un jugador importante. Bastante similar en ciertas cosas es ese Hjulmand, que está en el Sporting de Portugal. Puede jugar en esta posición también Hjulmand. Y, por supuesto, en vez de Delaney puede entrar también Norgard, que también ha tenido momentos de ser importante en el equipo. Estas son las posibilidades para los centrocampistas. Y luego llegamos a un hombre que me parece muy importante, que es Eriksen. Eriksen jugando con libertad en esta posición. A mí en el doble pivote Eriksen nunca me ha convencido. Creo que es un jugador que necesita jugar más cerca del área, tener mucho más campo de acción, Eriksen, y aquí es donde él se mueve de maravilla en la selección danesa. A mí me parece que se mueve de maravilla en la selección danesa. Vamos a ver bastantes cosas. Por ejemplo, aquí tenemos a Eriksen llegando a esta posición para presionar sin balón. Eso es importante para Eriksen. Pero fijaos la cantidad de cosas que hace. Por ejemplo, aquí Højbjerg enlazando con él, recibiendo de espaldas, y ahí se gira y mete la pelota rápida para los dos delanteros. Es decir, Eriksen es un jugador, es casi un todocampista, balones largos, permanentes para el desmarque de Højlund o de Poulsen, en este caso es de Højlund. Digamos que es el gobernador, el organizador, pero necesita jugar un poquito más arriba. O sea, no veo yo a Eriksen, aquí lo tenemos otra vez, recibiendo de espaldas, pelota de Højbjerg. Esa conexión Højbjerg-Eriksen, si recibe de espalda y se gira, te mete un pase largo, un pase en profundidad, un pase interior fantástico. Aquí tenemos a Poulsen y a Højlund. Jugador absolutamente clave Eriksen. Aquí lo tenemos otra vez. Bastante cerca de los centrales, aunque yo creo que su posición es más arriba, con los tres centrales y con Maele y con Christiansen, que yo creo que es la pareja en principio que debería ser la titular. Aquí tenemos a Eriksen y ya veis,
Christiansen en un central, Maele el otro central y la pareja de tres los otros laterales, perdón, y la pareja de tres centrales, Andersen, Vestergaard y Nelson en este caso, del que también os he hablado ya. Otro balón largo, en este caso para el desmarque de Christiansen. Aquí lo tenéis. Eriksen, pelota larga para Christiansen que se desmarca. Esto lo hace muy bien. O sea, dejarle recibir y que se gire es sinónimo de que te la puede liar siempre Eriksen. Eriksen siempre te la puede liar. Así que jugador absolutamente fundamental en la selección danesa. También podemos tener a Damsgaard, que es un jugador también para jugar cerca de un perfil, pero jugar un poquito más por dentro. Y luego, para el costado derecho, bueno, opciones para, por supuesto, Skov Olsen, no digo que no, pero teniendo en cuenta que son dos puntas, yo lo veo bastante claro. Højlund, del Manchester United, que ha tenido, bueno, una temporada bastante aceptable para lo mal que ha estado el equipo, y Yusuf Poulsen. Yo creo que estos dos jugadores son para mí los titulares, Poulsen y Højlund. Opciones para Dolberg, jugador que está volviendo otra vez a buen nivel, ha hecho una buena temporada en el Anderlecht. No digo que no pueda jugar. Y también, por ejemplo, un jugador como Darami. Darami también es un jugador peligroso. Y luego Wind. Jonas Wind también puede jugar en esta posición. Son todos jugadores bastante peligrosos para el ataque. Pero bueno, se me ha olvidado, por cierto, que no quiero dejar de comentar, a Jensen, otro hombre para el medio campo, que creo que puede ser un jugador importante también. Aquí tenemos todas las posibilidades de Dinamarca. Habitualmente 3 centrales, 2 carrileros, 2 puntas. Un equipo valiente, un equipo ofensivo. Pero es verdad que también valente y ofensivo era en el Mundial y estuvo bastante mal. Vamos a dejar a Schmeichel en la portería, como ya el 11 titular. Vamos a dejar de momento a estos 3, a Kjær, Christensen y Andersen. Yo creo que los carrileros tienen que ser Christiansen y Maele, y Højbjerg, Delaney. Por supuesto, se queda Eriksen en el equipo titular. Quitamos a Dolberg, quitamos a Wind y quitamos a Darami y dejamos este 11 que yo creo que es el mejor 11 posible que puede sacar Dinamarca. Depende un poco de cómo esté Kjær también. Schmeichel, Andersen, Kjær, Christensen, con Maele y con Christiansen, Delaney, Højbjerg, Eriksen, Poulsen y Højlund. Esto es lo que yo pienso de esta selección danesa. No me termina de llenar del todo en algunas posiciones, pero por supuesto, claro que sí, un equipo peligroso. Un abrazo, chao, 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 chao.